En videos pasados hemos hablado sobre Grecia y Roma, pero ¿qué hubo antes que ellos? El último romano te invita a conocer las civilizaciones secretas del pasado. ¡Intro intrare! La historia es tan implacable como extensa y nuestro conocimiento sobre las civilizaciones pasadas dependen de las huellas que éstas hayan dejado en nuestro presente. Aquellas que fueron casi completamente borradas por otras están condenadas al olvido. Por eso, el estudio de la antigüedad dependió exclusivamente de las fuentes escritas hasta el siglo XIX, donde la arqueología organizada pondría sus cimientos y sacaría a la luz secretos absolutamente maravillosos del pasado. Antes de Grecia y Roma, se conocía sobre el antiguo Egipto y las fuentes bíblicas ofrecían información sobre la historia del levante mediterráneo y de algunos de sus alrededores. Sin embargo, las excavaciones científicas empezaron a desenterrar restos de imperios absolutamente desconocidos hasta la fecha. Construcciones políticas casi tan desarrolladas como los imperios griegos un milenio antes de que estos existieran. Entonces surgió una inquietante pregunta: ¿cómo desaparecieron de la historia? A finales del siglo XIII a.C., 1000 años antes de que Alejandro Magno se lanzase a la conquista de Persia, el Mediterráneo oriental llevaba siglos configurándose como la región más avanzada del planeta Tierra. Egipto era la gran potencia mundial hasta ese momento, disputándose el levante contra el poderoso imperio hitita, una de las civilizaciones desconocidas hasta hacía tan solo 150 años. Los hititas, desde su privilegiada posición en Anatolia Central, recibían importantes ingresos comerciales con el que mantener sus ricas ciudades y controlar temibles ejércitos. Asiria, quien se había levantado de las cenizas de Mitanni, amenazaba al imperio hitita desde el este con sus intenciones expansionistas. Este poderoso imperio cobraría mayor importancia en los siglos venideros, convirtiéndose en la gran reina de todo Oriente Medio. Más cercano a Europa, la civilización minoica de Creta se mantenía intacta con sus fastuosos palacios, pasando a ser la única construcción política compleja de la antigüedad en carecer de fuerzas armadas. Los antepasados de los griegos, los micénicos, habían acabado de librar la guerra contra Troya y controlaban poderosas ciudades-estado, representando un terrible poder militar en la región. Mientras tanto, las ciudades-estado del oeste de Anatolia relucían poderosas, Arzawa y la mismísima Troya entre las más importantes. Estos estados de la Edad de Bronce no convivían en armonía, pues continuamente guerreaban entre sí. Sin embargo, entre ellos y la antigüedad clásica existe una mancha negra en la historia. Conocerás ahora el fin de este mundo civilizado, los últimos retazos de la Edad del Bronce final. A finales del segundo milenio antes de Cristo ocurrió una gran catástrofe climática cuando se derritieron los glaciares a consecuencia de un aumento muy repentino de la temperatura. La inclinación del ángulo de rotación de la Tierra sobre su propio eje del Sol había provocado este acontecimiento climático, que tuvo gran consecuencia en el Mediterráneo, donde ocurrió un aumento repentino del mar y grandes tsunamis que inundaron las costas del Mediterráneo no se hicieron esperar. En combinación, estudios climatológicos demostraron que esto pudo coincidir con una gran sequía producto de las desviaciones de tormentas invernales del Atlántico hacia los Alpes y los Pirineos, humedeciendo Europa Central y sumiendo la cuenca del Mediterráneo en una grave sequía. Este auténtico apocalipsis golpeó a las civilizaciones ya establecidas, pero quienes más afectaría serían a los pueblos más allá de sus fronteras. En regiones como Cerdeña, los Balcanes y el sur de Italia, la sequía dejó sin alimentos a miles de personas, quienes carecían de poderosos estados y debieron emigrar hacia tierras más fértiles. Los grandes estados del Mediterráneo no podrían acogerlos y estos pueblos, debiendo batirse entre el hambre y la guerra, elegirían la guerra, cambiando para siempre la historia de la humanidad. A finales del siglo XIII a.C. se descubrió que todas las ciudades fortificadas de la Grecia continental bajo poder de los micénicos fueron destruidas,
demostrando que no eran simples ataques. La primera gran civilización de la época había sido barrida, sumando a sus habitantes a las gigantescas hordas que continuaron su avance por tierra y por mar. La civilización minoica, sin fuerzas militares, no pudo soportar la aplastante invasión y el brutal saqueo de la isla de Creta, donde sus ricos palacios acabaron sumergidos en las arenas de la historia. Múltiples ataques sumieron a las ciudades de Asia Menor en una terrible decadencia, y los ahora llamados pueblos del mar continuaron su avance sobre el imperio hitita. Desde su guerra contra Egipto por el control de Celesiria, soberanos de Anatolia se encontraban en una profunda crisis política que había derivado en una guerra civil. Con sus ejércitos mermados y sus arcas vacías, nada pudieron hacer por preservar su caída, y tras el violento incendio de Hattusa, su capital, el imperio hitita se sumergiría en 3 largos milenios de oscuridad en la historia. Descabezado el imperio hitita, su soberanía sobre Siria y Líbano se derrumbó y sus pueblos nativos intentaron resistir a los invasores. Pero estos, junto al pueblo filisteo, penetraron en la región, acercándose peligrosamente a las fronteras egipcias. Con Asiria fuera del juego al recibir bruscas incursiones enemigas más allá del río Éufrates, Egipto se encontraba solo frente a la inmensa coalición de pueblos del mar que estaban a punto de invadirlos y poner fin a su dominio. No sin resistencia, el faraón Ramsés III perdió en favor de los invasores sus últimas posesiones levantinas y se atrincheró en el delta del Nilo, esperando reunir desesperadamente las tropas y los medios necesarios para resistir la más grande invasión de Egipto hasta la fecha. Por otro lado, todos estos hechos traerían una consecuencia adicional, y es que dejó de escribirse en el Mediterráneo oriental, cosa muy importante, pues no tenemos noticia de qué ocurrió entre el siglo XII a.C. y el siglo VIII a.C. Aunque sí tenemos algunas certezas. Veamos qué pasó después del fin del mundo de la Edad del Bronce. Para cuando volvimos a tener registros, ya brotaban las semillas de lo que sería la Grecia clásica, mientras que Asiria se perfilaba como el segundo imperio sobreviviente del fin de la Edad del Bronce, mientras que un nuevo cúmulo de ciudades-estado ubicadas en el Levante bajo control de los fenicios se expandían por el mundo, ampliando el territorio conocido por las civilizaciones de Oriente Próximo. Con el fin del mundo acabado surgió una nueva era, una era de renovado esplendor para el Mediterráneo. Y es que la historia es como una flor que se marchita y vuelve a crecer. Encontrarás la reflexión en el ending y recuerda, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Sandy Vasily Srigalu